Una camarera muy pobre tenía solo 3 segundos para tomar una decisión. Darse la vuelta como si no hubiera visto nada, o salvar la vida del hombre más peligroso de Chicago. Rachel Brennan eligió lo segundo, y esa decisión de 3 segundos partió su vida en dos. Esa noche, bajo la débil luz amarilla de un estacionamiento subterráneo, ella luchaba por arrastrar a un hombre inconsciente. Era pesado como una losa de piedra. Lo arrastraba a través del agua de lluvia que se filtraba desde el techo de concreto. No sabía su nombre. Solo había visto a dos hombres con trajes a medida inyectarle algo. Algo que hizo que sus ojos fríos y agudos se pusieran en blanco. Luego lo arrojaron allí como un cadáver abandonado. No tenía idea de que el hombre que acababa de esconder en el catre plegable de su ruinoso apartamento era Caleb Marsh, aquel de quien toda la ciudad solo se atrevía a susurrar como el jefe, aquel que solo necesitaba un gesto de su mano para hacer desaparecer a los hombres más poderosos sin dejar rastro. Pensó que había salvado una vida. No tenía idea de que acababa de entrar en una guerra cuyo precio podría ser todo lo que le quedaba en este mundo. Y cuando él despertó a la mañana siguiente, entre el olor a antiséptico y la tos suave de un niño en la habitación de al lado, el hombre no ofreció ni una palabra de agradecimiento. Sus ojos recorrieron la habitación destartalada. Tenía la mirada de una bestia que acababa de despertar. Y entonces hizo una pregunta con una voz baja y ronca. Una voz lo suficientemente fría como para convertir la columna de Rachel en piedra. Una pregunta cuya respuesta ataría su destino al de él para siempre. Si esta historia te mantuvo conteniendo la respiración hasta el final, presiona el botón de me gusta y compártela para que llegue a más personas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima historia dramática y conmovedora. Esa pregunta quedó suspendida en el aire frío de la habitación, pesada y afilada como una cuchilla presionada contra la garganta. Rachel se quedó helada en el umbral. Sus manos todavía sostenían la toalla húmeda que iba a usar para limpiar la frente del extraño. Abrió la boca para responder, pero su garganta estaba tan seca que no le salían las palabras. El hombre en el catre plegable apoyó lentamente las manos y se incorporó. Cada movimiento era lento y pesado, como si su cuerpo aún luchara contra la droga en su sangre. Pero sus ojos estaban completamente despiertos. Sus frías pupilas grises recorrieron la habitación una vez. Captaron cada detalle, cada salida, cada objeto barato que la rodeaba. Finalmente se detuvieron en el pálido rostro de ella. Repitió la pregunta, y esta vez cada palabra cayó lenta y claramente. Su voz era baja y áspera, pero tenía la autoridad de un hombre que nunca había tenido que preguntar una tercera vez. ¿Sabía ella a quién acababa de arrastrar a ese agujero de ratas? Rachel tragó saliva. Respondió que no lo sabía. Solo había visto que alguien intentaba hacerle daño, y no podía simplemente dejarlo allí. La comisura de su boca se levantó por un instante. No era una sonrisa, sino algo más frío que el hielo. Dijo que su nombre era Caleb Marsh, y que si ella sabía algo sobre esta ciudad, debería haberse dado la vuelta. Ese nombre golpeó los oídos de Rachel como un trueno. Lo había oído antes. ¿Quién vivía en Chicago y no conocía ese nombre y las historias que la gente susurraba a puerta cerrada? Un nombre ligado a rumores de almacenes abandonados y hombres que simplemente desaparecían de la tierra una mañana. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Sus rodillas se debilitaron y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no desplomarse. El hombre que creía haber salvado resultó ser alguien cuyo nombre ni siquiera la policía se atrevía a pronunciar en voz alta. Caleb observó cada cambio en su rostro, de la confusión al horror, y asintió levemente, como si hubiera visto esa reacción cientos de veces antes. Dijo que ahora ella entendía, y que ese entendimiento la acababa de convertir en un problema. Rachel tembló mientras preguntaba qué iba a hacerle. Su voz se quebró en la última palabra. Caleb no respondió de inmediato. Levantó una mano para tocarse la nuca, donde la aguja había dejado su marca. Su ceño se frunció cuando una ola de mareo lo invadió. Pero incluso en ese momento de debilidad, no reveló ni un rastro de miedo. Simplemente estaba calculando. Le preguntó si había visto
claramente los rostros de los dos hombres que lo habían dejado en el sótano. Si había oído algo de lo que dijeron. Rachel negó con la cabeza, luego asintió y balbuceó que solo había captado parte de un nombre, que alguien llamado Vane estaría muy complacido. En el instante en que ese nombre salió de su boca, todo el cuerpo de Caleb se puso rígido. La mano que descansaba sobre su rodilla se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un silencio aterrador cayó sobre la habitación. Solo se rompía por el leve sonido de la tos de la habitación de al lado y la lluvia golpeando la ventana agrietada. Rachel sintió que acababa de decir algo aún más peligroso que el hecho de haberlo salvado. Caleb levantó los ojos hacia ella y su mirada había cambiado. Ya no era la mirada evaluadora de un depredador observando a su presa, sino algo tan fríamente calculador que la heló hasta los huesos. Le ordenó que cerrara la puerta, corriera las cortinas y no llamara a nadie bajo ninguna circunstancia. Aunque su voz era ronca y quebrada por la droga, todavía resonaba con una fuerza innegable. La fuerza de un hombre al que otros habían pasado sus vidas obedeciendo. Rachel siguió sus órdenes como una máquina. Sus manos temblaban mientras corría la cortina descolorida. Cuando se dio la vuelta, Caleb había apoyado la cabeza contra la pared y cerrado los ojos. Pero a través de sus dientes apretados, dijo una frase que le encogió el corazón. Le dijo que desde el momento en que lo sacó de ese sótano, su vida ya no le pertenecía solo a ella. Y si quería que ella y el niño de la otra habitación sobrevivieran a esta semana, tendría que obedecer cada palabra que él dijera. Esa amenaza todavía resonaba en la cabeza de Rachel cuando se retiró en silencio a la habitación de al lado. Allí, la tos suave continuaba a intervalos regulares. Y allí, acurrucada bajo una manta delgada y gastada por los bordes, yacía la razón por la que nunca se había permitido derrumbarse. Lucy solo tenía 7 años. Su carita pálida y pequeña estaba acurrucada contra una almohada vieja. Pero cuando oyó los pasos de su hermana, la niña abrió los ojos a medias y le dedicó una sonrisa que hizo que todos los miedos en el corazón de Rachel se desvanecieran por un momento. Susurró, preguntando quién era el hombre extraño que estaba afuera, y Rachel se sentó al borde de la cama. Acarició suavemente el fino cabello de su hermana mientras le decía en voz baja que solo era un amigo enfermo, que necesitaba un lugar para descansar una noche y que se iría por la mañana. Así que debía dormir tranquila. Lucy asintió y le creyó a su hermana como siempre lo había hecho, porque en el mundo estrecho y empobrecido que compartían las dos hermanas, la palabra de Rachel era lo único seguro que quedaba. Rachel se quedó allí, viéndola volver a dormirse, y en la oscuridad de la habitación, un largo tramo de su vida regresó silenciosamente a ella. Ella y Lucy habían quedado huérfanas muy jóvenes. Un accidente se llevó a sus padres en una sola noche de lluvia, dejando a una chica que acababa de cumplir 19 años a cargo de una hermana bebé que aún era casi una recién nacida. Rachel había tenido sus propios sueños. Una vez fue una estudiante de contabilidad sobresaliente, la chica que siempre se sentaba en la primera fila del aula, la chica que sus profesores creían que tendría un futuro estable en las relucientes torres financieras de la ciudad. Casi había llegado al final de ese camino. Había dominado los números, los balances y los enredados flujos de efectivo que la gente común miraba y solo veía caos. Pero entonces, esa fatídica noche cerró todas las puertas. Se vio obligada a dejar su último año sin terminar. Guardó su título incompleto en el fondo de una caja de cartón y salió a la vida con una hermanita en brazos y una pila de facturas que nunca parecían disminuir. Trabajaba como camarera en el club de lujo al que iban y venían los ricos. No porque le encantara el trabajo de servir hasta que le dolieran los pies cada noche, sino porque las propinas de allí eran lo único que mantenía la electricidad y el agua en este apartamento, y mantenía a Lucy abastecida de medicinas. Cada vez que un cliente le chasqueaba los dedos como si llamara a un animal, cada vez que alguien derramaba deliberadamente una copa de vino solo para verla agacharse a limpiar, Rachel apretaba los dientes y se lo tragaba, porque entendía que la dignidad era un lujo que alguien en su posición no siempre podía permitirse mantener. Lo soportaba no porque fuera débil, sino porque cada dólar que ganaba llevaba un rostro.
el rostro de la hermanita que dormía allí, la niña que vivía con una enfermedad renal que la obligaba a ir al hospital regularmente, la niña a la que Rachel había jurado ante las tumbas de sus padres que protegería con su propia vida. Por eso, incluso con el corazón latiéndole de terror por el hombre peligroso en la sala de estar, incluso con cada instinto diciéndole que cogiera a Lucy y corriera, Rachel no podía hacerlo, porque no tenía a dónde correr, ni a quién pedir ayuda. Y la pobreza le había enseñado que a veces la única forma de sobrevivir era quedarse quieta y enfrentar lo que venía. Arregló suavemente la manta de Lucy, se inclinó para besar su frente cálida. Luego se levantó con una resolución silenciosa forjada a través de años de dificultades. Cuando regresó a la sala de estar, ya no era la mujer temblorosa que se había aferrado al marco de la puerta momentos antes. Era una hermana, alguien acostumbrada a llevar cargas que parecían imposibles de soportar. Y se dijo a sí misma que, costara lo que costara, encontraría la manera de superar esta tormenta, tal como había sobrevivido a todas las tormentas anteriores. Cuando Rachel volvió a salir, Caleb había abierto los ojos y miraba el espacio vacío frente a él. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, apretándose y soltándose a un ritmo constante, como si intentara contener una rabia que hervía en su interior. Ella dejó el vaso de agua en la mesa desvencijada a su lado y preguntó en voz baja quién era el hombre llamado Vine, el que esos hombres habían mencionado, y por qué su propia gente lo quería muerto. Caleb soltó una risa seca, sin calidez alguna. Dijo que ella acababa de hacer la misma pregunta que él se había estado haciendo durante toda la semana pasada. Russell Vane, dijo, era el hombre que había estado a su lado durante 12 años, el hombre en quien una vez confió más que en su propia sangre, el hombre al que le había dado las llaves de casi todas las puertas de su imperio. Su voz se hizo más baja, cada palabra parecía pasar a través de dientes apretados. Le dijo que en las últimas 3 semanas, uno a uno, los hombres más leales a su alrededor habían desaparecido. Uno había sido enviado lejos por una razón que sonaba perfectamente razonable. Otro había pedido de repente retirarse y volver a su ciudad natal. Otro simplemente había dejado de contestar el teléfono. Al principio, no sospechó nada porque cada partida venía con una excusa impecable. Pero ahora, sentado aquí en este apartamento miserable, podía ver el cuadro completo. Cada pieza había sido barrida silenciosamente del tablero por Russell antes de hacer su movimiento, para que cuando el golpe real finalmente llegara, no quedara nadie a su alrededor. Rachel escuchaba con un escalofrío recorriéndole la espalda. Preguntó por qué ninguno de ellos le había advertido, y Caleb la miró con ojos que estaban a la vez agotados y afilados como el hielo. Dijo que esa era exactamente la crueldad del movimiento de Russell. No mató a esa gente de forma ruidosa. Simplemente los aisló uno por uno, comprando a algunos con dinero, amenazando a otros a través de sus familias, asegurándose de que nadie se atreviera a decir una palabra, mientras cada uno de ellos creía que era el único objetivo. Para cuando Caleb se dio cuenta de la verdad, estaba en medio de un desierto, un rey sin ejército. Dijo que la cena de la noche anterior se suponía que era donde se reuniría con algunos socios importantes, pero en realidad había sido una trampa preparada de antemano. La copa de vino en su mano ya había sido drogada, y los hombres que pensaba que estaban allí para protegerlo, en realidad habían estado recibiendo órdenes de Russell durante mucho tiempo. Lo que más le enfurecía no era haber sido derribado, sino el hecho de no haberlo visto venir, que durante 12 años había estado alimentando a una serpiente en la palma de su mano y la había confundido con un hermano. Caleb se detuvo, su pecho subía y bajaba porque la droga aún no lo había abandonado por completo. Hacía que cada respiración fuera pesada. Pero sus ojos ardían con un fuego del que Rachel no se atrevía a apartar la mirada. Continuó, diciendo que ahora no podía confiar en nadie. No podía llamar a su abogado porque ese hombre ya podría pertenecer a Russell. No podía ir a ninguno de sus lugares seguros habituales porque cada uno de ellos podría estar ya vigilado. Ni siquiera podía salir por esta puerta sin temer que una bala lo estuviera esperando. Rachel comprendió una verdad que la heló hasta los huesos, que la única razón por la que todavía estaba sentado aquí,
La única razón por la que se había visto obligado a depender de una mujer extraña en un barrio pobre era porque ella era la única persona en este mundo sin conexión con su vida. Alguien que nadie podría esperar. Alguien a quien nadie podría rastrear. Caleb levantó la cabeza y la miró. Y por primera vez, algo parecido al reconocimiento brilló en su fría voz. Dijo que, irónicamente, sus enemigos eran tan numerosos como las hormigas, mientras que el único aliado que le quedaba era una pobre camarera que no sabía nada. Y no estaba seguro de si debía reírse de eso o maldecir al destino por ello. Como ella era la única persona en la que podía confiar, Caleb se vio obligado a hacer lo único que nunca había hecho en su vida: poner su destino en manos de una extraña. Miró directamente a los ojos de Rachel y dijo que necesitaba su ayuda, no como una súplica, sino como una declaración, porque en su mundo la gente no rogaba, negociaba. Explicó que en los próximos días habría una reunión de los líderes de las fuerzas del Hampa de la región, un consejo cuyas voces decidían quién se sentaba en el trono y quién debía ser eliminado. Russell estaba construyendo una historia de que Caleb había perdido la cabeza, que se había derrumbado, que ya no era capaz de llevar las riendas. Y si no aparecía ante ese consejo con pruebas que expusieran el verdadero rostro de Russell, entonces todo lo que había construido caería en manos del traidor. Y él mismo se convertiría en un nombre borrado de la memoria de la ciudad. Dijo que necesitaba a alguien que pudiera moverse a la luz del día sin llamar la atención. Alguien lo suficientemente inteligente como para seguir los números. Y Rachel de repente se dio cuenta de que él la había estado evaluando en silencio más de cerca de lo que ella pensaba. Se había fijado en la forma en que organizaba las cosas, en los cuadernos de gastos llenos de anotaciones sobre la mesa, y en la forma en que ella había sentido inmediatamente que algo andaba mal. Ella preguntó por qué pensaba que aceptaría meterse en algo que podría matarla. Y Caleb guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que la sorprendió. Dijo que no creía que ella lo hiciera por él. Creía que lo haría por la niña de esa habitación. Porque había entendido por la mirada de sus ojos que ella era el tipo de persona dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su propia sangre. Y eso era algo en lo que podía confiar más que en cualquier juramento de lealtad. Esas palabras tocaron un lugar oculto en lo profundo de Rachel. Y quizás eso fue lo que la hizo preguntar de repente qué lo había convertido en alguien tan frío. Al principio, Caleb no tenía intención de responder, pero quizás porque su cuerpo estaba agotado, porque la noche era tan tranquila, o porque por primera vez en muchos años estaba sentado frente a alguien que no quería nada de él. Dijo en voz baja que no había nacido en cuna de oro como la gente rumoreaba. Había crecido en un barrio obrero pobre en el lado sur de la ciudad, donde el invierno se colaba por cada grieta de las paredes y el hambre era una compañera familiar. Una vez había lavado platos a cambio de dinero, una vez había dormido en los porches de otras personas, y había construido todo con sus propias manos desde la nada a través de años de los que nunca hablaba con nadie. Pero lo que hizo que su voz se hundiera más, lo que hizo que su mano se apretara de nuevo, fue cuando mencionó otro nombre. Su hermano menor, Daniel, el único hermano que le quedaba en el mundo, al que había jurado proteger. Dijo que muchos años atrás, alguien en quien una vez confió lo había traicionado. Había vendido la ubicación de Daniel al enemigo a cambio de un pequeño beneficio, y su hermano había muerto en una trampa que Caleb debería haber visto venir. Desde ese día, dijo, había enterrado su corazón bajo tierra. Había aprendido a no confiar en nadie, a no amar a nadie, porque cada vez que abría su corazón, alguien tenía que pagarlo con su vida. Rachel se quedó quieta, miró al hombre que tenía delante y por primera vez ya no vio a un jefe aterrador. Vio a un ser humano que había perdido tanto que ya no se atrevía a conservar nada en absoluto. Y en ese momento, una extraña simpatía surgió entre dos personas de dos mundos que parecían no estar destinados a cruzarse. Dos personas que entendían lo que significaba llevar sobre sus hombros a alguien a quien debían proteger a toda costa. El silencio del entendimiento compartido entre ellos fue roto por el pequeño arrastrar de pies sobre el suelo de madera. Y cuando ambos levantaron la vista, Lucy estaba de pie en la puerta.
Sostenía un pequeño plato con media galleta de mantequilla, la que Rachel le había guardado de la noche anterior. La niña se frotó los ojos y miró al hombre extraño en el catre. No con el miedo que los adultos siempre le tenían, sino con la clara curiosidad que solo poseen los niños. Luego se acercó tambaleándose, le tendió el plato y dijo con su vocecita aún torpe que si estaba enfermo, tenía que comer para mejorar pronto. Porque su mamá siempre lo decía. Oh, no, su hermana siempre lo decía. Caleb se quedó inmóvil. Esos ojos, tan acostumbrados a observar enemigos y comandar un imperio entero, de repente parecieron desconcertados ante una niña de 7 años que esperaba solemnemente que aceptara media galleta. Miró la pequeña mano que temblaba mientras se esforzaba por mantener el plato equilibrado. Miró la carita pálida iluminada por la alegría de dar. Y algo dentro de su pecho, algo que había enterrado durante años bajo una gruesa capa de hielo, se resquebrajó levemente. Rachel comenzó a avanzar para detenerla, temiendo que su hermana lo estuviera molestando, pero se congeló cuando vio a Caleb extender lentamente la mano. La mano que había hecho temblar incluso a los hombres más duros ahora, tomó suavemente la media galleta de la mano de la niña, como si levantara algo precioso y frágil. Le dio las gracias en voz baja, su voz ronca y algo torpe. Una palabra de gratitud que quizás no había pronunciado sinceramente a nadie en mucho tiempo. Lucy sonrió, mostrando el hueco donde le faltaba un diente. Luego se subió al catre a su lado y le preguntó inocentemente si sabía contar cuentos, porque su hermana siempre estaba ocupada trabajando, así que rara vez había alguien que le contara un cuento para dormir. Caleb abrió la boca y la volvió a cerrar. No sabía qué responder porque en toda su vida nunca le había contado un cuento de hadas a nadie. Su mundo no tenía espacio para cosas tan tiernas. Miró a Rachel como pidiendo ayuda, y ella no pudo evitar sonreír por primera vez desde esa noche aterradora. Una pequeña sonrisa, pero suficiente para suavizar la tensión que rodeaba la habitación. Lucy no esperó una respuesta. Comenzó a charlar con él sobre el gato callejero que a menudo venía a la ventana, sobre el dibujo que había hecho en clase, sobre su sueño de ver el océano algún día. Y Caleb simplemente se sentó allí escuchando. No la interrumpió. No mostró impaciencia. Solo observó a la niña en silencio con una mirada que Rachel nunca había visto en él antes. Una mirada tan tierna que apenas podía creer que este fuera el mismo hombre frío de momentos antes. En ese breve momento, dentro de este apartamento estrecho y miserable, se coló una extraña calidez. Algo que Caleb había perdido hacía mucho tiempo y que creía que nunca volvería a tocar. La sensación de un hogar, de la risa de un niño, de cosas ordinarias que ni siquiera su vasta fortuna podría comprar. Cuando Lucy finalmente bostezó ampliamente y frotó su cabeza contra el hombro de su hermana, pidiendo volver a dormir, Caleb permaneció sentado allí, observando a las dos hermanas desaparecer detrás de la puerta del dormitorio. Y por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que había cosas en este mundo que valía la pena proteger. No porque trajeran poder o ganancias, sino simplemente porque eran puras y preciosas. Ese pensamiento lo inquietó y despertó algo dentro de él que creía muerto hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de las cortinas, Caleb pudo sentarse. Su rostro ya no estaba tan pálido y sus ojos habían recuperado parte de su agudeza natural, una señal de que la droga en su cuerpo finalmente comenzaba a desvanecerse. Le pidió a Rachel que le contara en detalle sobre el lugar donde trabajaba, y cuando ella mencionó el nombre del club, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, porque era exactamente allí donde había comenzado esa noche fatídica. Rachel recordó de repente, y en su mente regresó la noche de solo unos días antes, cuando el club había recibido a un invitado especial que hizo que tanto el personal como los gerentes se inclinaran tanto que casi se doblaban por la mitad. Ese hombre había entrado y toda la sala pareció dejar de respirar. Las personas más ruidosas de repente bajaron la voz. Los ojos de todos evitaron mirarlo directamente.
Y Rachel se había preguntado entonces quién podría ser este hombre para hacer que toda una multitud de gente poderosa se encogiera de miedo. Ahora lo sabía. El hombre que había irradiado ese tipo de autoridad, la que congeló toda la sala, era Caleb Marsh, el mismo hombre que ahora estaba sentado frente a ella. Pero lo que la hizo temblar aún más fue que esa misma noche, justo antes de que todo sucediera, se había cruzado con otro invitado. Un hombre de pelo gris vestido con ropa cara y rodeado de un séquito. El hombre que le había derramado deliberadamente una copa de vino encima. Luego la humilló en voz alta frente a todos, llamando la basura indigna de su mirada, amenazándola con hacerle perder su trabajo solo porque había tardado un poco en traer una toalla para limpiar. Ella había apretado los dientes y bajado la cabeza para disculparse, aunque la culpa no había sido suya. Y se había tragado esa humillación como se había tragado tantas otras antes. Mientras Rachel le contaba lo que había sucedido, la expresión de Caleb cambió ligeramente. La presionó con preguntas sobre la apariencia del hombre, su forma de caminar, la gente que lo rodeaba. Y cuanto más escuchaba, más oscuros se volvían los ojos de Caleb, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Finalmente pronunció un nombre y confirmó que el hombre que la había humillado no era un extraño, sino uno de los hombres de mayor confianza de Russell, un eslabón crucial en la red de traición tejida a su alrededor. Caleb se levantó lentamente, y aunque sus piernas todavía estaban un poco inestables, su porte había vuelto a ser el de un hombre nacido para gobernar. Se acercó a la ventana, miró la ciudad que despertaba abajo, y cuando habló, no quedaba rastro de agotamiento en su voz, solo la frialdad mortal de una bestia que había terminado de lamer sus heridas y estaba lista para cazar de nuevo. Dijo que Russell había cometido un error fatal al pensar que derribarlo una vez terminaría con todo, porque el mayor enemigo de un hombre no es la fuerza de su oponente, sino su propia arrogancia. Y Russell había sido demasiado arrogante al dejarlo con vida. Caleb se volvió hacia Rachel, sus ojos brillaban con una resolución de hierro. Dijo que a partir de este momento, cada pieza que Russell había dispuesto se convertiría en un cuchillo vuelto contra él. Y en cuanto al hombre que se había atrevido a humillarla en ese club, dijo con una voz tan suave como el terciopelo y tan fría como el acero, que ese hombre aprendería el precio de intimidar a alguien más débil que él. En su mente, Caleb comenzó a delinear cada paso de su contraataque. ¿A quién necesitaba contactar primero? ¿Dónde escondía Russell sus secretos más sucios? ¿Y cómo dar la vuelta al tablero antes de que el consejo de líderes se reuniera? Y por primera vez desde la noche en que fue traicionado, los ojos de Caleb ya no tenían la soledad de un hombre acorralado, sino la mirada de un jefe que se preparaba para recuperar todo lo que le pertenecía. Pero el plan de Caleb ni siquiera tuvo tiempo de ponerse en marcha antes de que el otro lado atacara primero. Y cruelmente, el golpe no fue dirigido a él, sino a la persona más débil en este tablero. Esa tarde, cuando Rachel fue al club para su turno, como de costumbre, apenas había cruzado la puerta trasera cuando el gerente la detuvo. Su rostro era evasivo, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. Balbuceó que había sido despedida, con efecto inmediato. Y cuando Rachel se quedó atónita y preguntó por qué, preguntó qué había hecho mal después de todos esos años de dedicación. Él solo bajó la cabeza y murmuró que la orden había venido de arriba, que no tenía poder para decidir y que lo sentía mucho. Rachel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se obligó a preguntar quién había dado la orden, pero el gerente solo le metió el resto de su salario en la mano y se alejó apresuradamente, como si estar a su lado un minuto más fuera peligroso. Cuando salió a la calle fría, un coche de lujo se deslizó y se detuvo cerca de la acera. La ventanilla bajó y un rostro que nunca había visto antes, pero que tenía una autoridad fría, la miró a través de la abertura. El hombre del coche no dijo su nombre. Solo dijo con una voz tan tranquila que era aterradora que ella era una mujer inteligente. Y una mujer inteligente debería saber cuándo soltar las cosas que no le pertenecen. Dijo que accidentalmente se había llevado a casa un objeto muy peligroso, y que la gente como ella, gente indefensa, con una hermanita enferma que cuidar, no debería involucrarse en los juegos de hombres poderosos.
Sus palabras eran suaves en la superficie, pero cada sílaba atravesaba el miedo más profundo de Rachel como una aguja, porque mencionó a Lucy. Sabía de Lucy, y eso significaba que la habían estado observando, que sabían exactamente dónde estaba su debilidad fatal. Antes de que la ventanilla se cerrara, le dejó una última advertencia, que perder este trabajo era solo el comienzo, y que todavía tenía la oportunidad de que todo se detuviera aquí si sabía lo que le convenía. Luego el coche se alejó y desapareció entre la gente, dejando a Rachel clavada en la acera. Su corazón latía violentamente, sus manos heladas. Se tambaleó hasta casa, y durante todo el camino los números seguían apareciendo en su mente como una obsesión. El alquiler de este mes aún no estaba pagado. La factura de la luz ya estaba vencida. Y más importante que nada era el próximo tratamiento de Lucy, que sin ese trabajo, Rachel no tenía idea de cómo lo pagaría. Durante tantos años había ahorrado cada dólar, había prescindido de comida y ropa decente. Se había tragado cada humillación en su corazón para aferrarse a ese trabajo de camarera como si fuera su único salvavidas. Sin embargo, ahora, en una sola tarde, ese salvavidas le había sido arrancado brutalmente de las manos. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque se había atrevido a hacer algo amable. Cuando llegó al apartamento, Rachel se quedó en silencio fuera de la puerta durante un largo rato. Se secó apresuradamente las lágrimas que estaban a punto de derramarse para que Lucy no las viera. Respiró hondo y forzó una sonrisa tranquila en su rostro antes de entrar, porque sabía que incluso si el mundo entero se derrumbara, no se le permitía dejar que su desesperación se grabara en el rostro de su hermanita. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella y se apoyó en la pared, Rachel sintió que el peso sobre sus hombros se volvía más terrible que nunca, como si todo el cielo estuviera presionando los delgados hombros de una mujer que solo tenía 26 años y que ya se había visto obligada a llevar la carga de toda una vida. La desgracia nunca viene sola, y solo unos días después de perder su trabajo. Una mañana temprano, Rachel se dio cuenta de que Lucy estaba más cansada de lo habitual. La niña ya no parloteaba como siempre, sino que yacía inmóvil, su carita tan pálida que a Rachel se le encogió el corazón. La llevó apresuradamente al hospital y después de horas de espera, que parecieron interminables en el pasillo blanco y austero, el doctor salió con una expresión grave y dijo que la condición de Lucy había empeorado, que la niña necesitaba una cirugía lo antes posible antes de que todo se saliera de control, y que esta era su mejor oportunidad de tener una vida normal de nuevo. Debería haber sido un rayo de esperanza, pero cuando el doctor mencionó el costo de la cirugía y el tratamiento que vendría con ella, Rachel sintió como si todo el mundo girara, porque ese número era tan grande que estaba más allá de sus sueños más extravagantes. Un número que no se habría atrevido a imaginar ni siquiera si hubiera trabajado como camarera durante 10 años, mucho menos ahora que ni siquiera tenía trabajo. Se hundió en la fría silla de plástico del pasillo, se cubrió la cara con ambas manos, y por primera vez después de tantos años de forzarse a ser el apoyo de su hermana, se sintió completamente indefensa, como alguien que se ahoga en una corriente violenta mientras todo a lo que podía aferrarse se le escapaba de las manos uno por uno. Pensó en pedir dinero prestado, pero ¿a quién podía pedírselo? Pensó en vender las pocas pertenencias pobres de su apartamento, pero incluso si lo reunía todo, no haría la más mínima diferencia. Y cuanto más pensaba, más se veía acorralada, sin salida, donde el amor que sentía por su hermanita se había convertido en una soga que se apretaba alrededor de su garganta. Fue en ese momento de mayor desesperación, cuando salió por la puerta del hospital con los ojos enrojecidos, que un coche familiar apareció de nuevo. Y esta vez el hombre de pelo gris no estaba sentado dentro. Salió él mismo con una sonrisa cortés que Rachel reconoció de inmediato como la cosa más peligrosa del mundo. Se presentó como Russell Vane, el nombre que había oído mencionar a Caleb con toda la furia de su corazón, y dijo que lamentaba mucho oírlo de la enfermedad de la niña, que una niña tan digna de lástima no debería tener que sufrir. Luego hizo una pausa para que esas palabras calaran en su corazón.
Dijo que él era la única persona que podía resolver todos sus problemas financieros con un solo gesto. La cirugía de Lucy, las facturas acumuladas y un futuro pacífico para ambas hermanas. Todas las cosas que ella anhelaba hasta quemarle por dentro. Él podía dárselas de inmediato. Rachel se quedó helada mientras él ponía ante ella lo que más necesitaba en el mundo. Y entonces comprendió que esto no era amabilidad, sino una trampa calculada hasta el último detalle. Porque continuó diciendo que a cambio solo necesitaba hacer una cosa muy pequeña: decirle dónde se escondía Caleb Marsh, que estaba planeando, y cualquier cosa que oyera de su boca. Habló con una voz tan dulce como la miel derramada, diciendo que ella no le debía nada a ese hombre, que solo era un extraño que se había aprovechado de su amabilidad y la había arrastrado a este pantano, mientras que Lucy era su propia carne y sangre, la persona a la que tenía el deber de poner por encima de todo. Le dejó una tarjeta de visita y un mensaje de que tenía 2 días para pensarlo, y que a veces en la vida, para salvar a quien amas, una persona se ve obligada a sacrificar un principio u otro. Luego volvió al coche y se fue, dejando a Rachel en la línea más delgada de su vida, con la vida de su hermana a un lado y su propia conciencia al otro. Durante los 2 días siguientes, Rachel vivió una lucha terrible, como ninguna que hubiera conocido. La tarjeta de visita de Russell yacía en su bolsillo como un carbón ardiente que no se atrevía a tirar. Por la noche, se sentaba junto a la cama de Lucy y observaba a su hermana dormir, escuchando la débil respiración de la niña, mientras la razón le gritaba por dentro que solo bastaría una llamada telefónica. Todo lo que tenía que hacer era revelar dónde se escondía Caleb y su hermana se salvaría. No tendría que ver a la niña luchar contra su enfermedad y la desesperanza nunca más. Él tenía razón, se dijo a sí misma entre lágrimas. Caleb era solo un extraño. Se había metido él mismo en el peligro. No era su deber protegerlo. Lucy era todo lo que tenía en este mundo. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, otra imagen regresaba. La imagen de ese hombre frío aceptando suavemente media galleta de la mano de Lucy. Sus ojos se suavizaban mientras escuchaba a la niña hablar de su sueño de ver el océano. Recordó la historia del hermano menor que había perdido por una traición. Recordó la mirada en sus ojos cuando dijo que confiaba en ella, porque era el tipo de persona dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su propia sangre. Y entonces Rachel de repente comprendió algo esencial. Si lo delataba para salvar a su hermana, podría salvar el cuerpo de Lucy, pero mataría la parte humana de sí misma que le había enseñado a Lucy a valorar. Se convertiría exactamente en lo que había despreciado toda su vida. Alguien que traicionaba la confianza a cambio de un beneficio. Y nunca más podría mirar a su hermana a los ojos y enseñarle sobre la honestidad. La pobreza podía quitarle su trabajo, su dinero, casi todo lo que tenía. Pero había una cosa que se dijo a sí misma que nunca dejaría que le robara, y esa era su propia dignidad. Para cuando Caleb regresó después de un día de recopilar información, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal con Rachel, y con la agudeza de un hombre que había pasado toda su vida entre complots e intrigas, la presionó hasta que ella se derrumbó llorando y se lo contó todo. Desde que Lucy necesitaba cirugía hasta la reunión con Russell, la oferta que le había hecho y los 2 días de tormento que acababa de soportar. Caleb escuchó en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Y en ese momento, Rachel sintió mitad miedo y mitad alivio, porque había elegido decir la verdad en lugar de traicionarlo en secreto. Lo miró directamente a los ojos y dijo que se había negado, que no importaba lo importante que fuera su hermana para ella. No podía cambiar eso apuñalando por la espalda a un hombre que había confiado en ella, y que lamentaba no poder darle una solución más fácil. Un largo silencio se apoderó de ellos. Entonces Caleb hizo algo que la dejó atónita. Se acercó a ella y dijo con una voz baja y ronca que durante 12 años había visto a la gente venderse por una pequeña cantidad de dinero. Había visto lo rápido que la lealtad se desvanecía ante la tentación. Y sin embargo, ella, una mujer que no le debía nada, ante la oportunidad de salvar a su hermana, había elegido mantener su palabra.
Dijo que eso era lo más precioso que alguien le había dado jamás. Y por primera vez, después de todos esos años de llevar su corazón a cuestas, creyó de verdad en otro ser humano. Luego sacó su teléfono, hizo una breve llamada y se volvió para decirle a Rachel que ya no tenía que preocuparse por la cirugía de Lucy. Él se encargaría de todos los costos, no como un intercambio, no para atarla a él, sino simplemente porque era lo correcto y porque una niña tan pura merecía la oportunidad de ver el océano. La confianza que acababa de formarse entre ellos se convirtió rápidamente en acción, porque Caleb sabía que para derribar a Russell, las palabras vacías no significaban nada. Necesitaba pruebas innegables de los crímenes del traidor. Y esas pruebas estaban escondidas dentro de un discreto almacén que Russell usaba para mantener enterradas todas sus transacciones sucias. Esa noche, después de dejar a Lucy al cuidado de una amable vecina, Rachel siguió a Caleb a un distrito de almacenes en las afueras de la ciudad, donde largas filas de contenedores yacían en silencio bajo la pálida luz de la luna. Caleb desactivó la capa exterior de seguridad con los movimientos practicados de un hombre que sabía exactamente cómo operaba el hampa. Y cuando la pesada puerta de metal se abrió, apareció ante ellos una habitación entera llena de archivos, ordenadores y cajas de documentos. Caleb podía entrar, podía manejar cada obstáculo en su camino, pero cuando se enfrentó al mar enmarañado de cifras en la pantalla, incluso él tuvo que negar con la cabeza y admitir que este no era su territorio. Y fue entonces cuando Rachel dio un paso al frente. Se sentó frente al ordenador, y en ese momento, la mujer que una vez había bajado tímidamente la cabeza en el bar, pareció convertirse en alguien completamente diferente. Sus dos ojos se agudizaron y sus dedos se movieron por el teclado con la confianza de una persona que regresa a algo que una vez dominó. Los números que a Caleb le parecían un desorden sin sentido, comenzaron a contarle a Rachel una historia completa. Siguió cada flujo de dinero como huellas en la nieve, y en poco tiempo comenzó a notar las irregularidades. Le mostró a Caleb gastos hábilmente disfrazados bajo la apariencia de falsos contratos de consultoría. Empresas fantasma creadas solo para mover dinero antes de desaparecer. Y le explicó con voz firme que así era exactamente como la gente lavaba el dinero que no podía explicar. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía el panorama. Rachel descubrió una cadena de transferencias regulares a nombres que Caleb reconoció de inmediato como funcionarios, varios policías e incluso un juez. Pruebas innegables de que Russell había comprado toda una red para proteger sus sucios negocios. Pero lo que los heló a ambos fue cuando Rachel rastreó el dinero hasta una época de muchos años antes, y encontró un pago inusualmente grande vinculado al periodo exacto en que murió el hermano menor de Caleb. Un vínculo que demostraba que la traición de Russell no solo estaba ocurriendo ahora, sino que sus manos habían estado manchadas durante mucho tiempo, que él era quien había movido los hilos detrás de la vieja trampa que se había cobrado la vida de Daniel. Cuando Rachel levantó la vista y le dijo a Caleb lo que había encontrado, vio que su rostro se ponía mortalmente pálido y luego se endurecía. Su mano se apretó con tanta fuerza que tembló, y ella comprendió que acababa de poner en sus manos no solo un arma para reclamar su imperio, sino también la respuesta al dolor que lo había atormentado durante años. Rachel copió rápidamente todos los datos en un pequeño dispositivo. Sus manos trabajaban con urgencia mientras su mente permanecía fríamente clara. Borró cuidadosamente los rastros de su acceso para que Russell no supiera que su bóveda de datos había sido violada. Cada paso demostraba que no era una espectadora pasiva atrapada en la tormenta, sino un eslabón crucial. La mente que había convertido el caos en una acusación completa. Justo cuando sacó el dispositivo y se levantó, a punto de decirle a Caleb que tenían todo lo que necesitaban. Un sonido agudo rasgó de repente el silencio del almacén. Una alarma comenzó a sonar y luces rojas empezaron a parpadear salvajemente por toda la habitación, señalando que su presencia había sido descubierta. La alarma chillaba como una bestia enfurecida, y Caleb reaccionó al instante con los instintos de un hombre acostumbrado a vivir al límite. Agarró la mano de Rachel y la sacó de la habitación. Su voz era urgente, pero extrañamente tranquila,
mientras le decía que tenían que salir de allí de inmediato antes de que todas las salidas fueran bloqueadas. Los dos corrieron por el pasillo oscuro entre las filas de contenedores. Sus pasos se mezclaban con el penetrante lamento de la alarma. Y solo unos segundos después, detrás de ellos llegó el sonido de otros pasos pesados y órdenes a gritos. Los hombres que Russell había apostado para vigilar el lugar los habían descubierto y habían comenzado la persecución. Rachel corrió con todas sus fuerzas. Su corazón latía como si fuera a estallar, pero se obligó a mantenerse cerca de Caleb. Él la sujetaba firmemente de la mano y cambiaba de dirección a través de los enredados pasajes, como un laberinto que parecía haber memorizado de antemano. Justo cuando doblaban una esquina oculta, dos hombres de complexión fuerte les bloquearon el paso. Y sin un momento para dudar, Caleb empujó a Rachel detrás de él para protegerla, y luego cargó directamente contra ellos. Aunque su cuerpo aún no se había recuperado por completo de la droga, Caleb se movió con la decisión y la precisión mortal de un hombre que había sobrevivido a innumerables peleas. Cada golpe era limpio, rápido y exacto. Incapacitó al primer hombre en solo unos pocos movimientos, luego se giró y sometió al segundo, derribándolos a ambos con fría eficiencia y sin un solo movimiento desperdiciado. Rachel se apretó contra la pared, aferrando el dispositivo que contenía los preciosos datos a su pecho, como si se aferrara a la vida misma. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba al hombre que tan gentilmente había aceptado un trozo de galleta de la mano de su hermana poco tiempo antes. Ahora regresaba a la verdadera naturaleza de un gobernante del Hampa, y comprendió que el poder que hacía temer a toda la ciudad era real. Una vez que los dos guardias cayeron, Caleb no se demoró ni un segundo. Agarró de nuevo la mano de Rachel y la arrastró hacia adelante, porque el ruido había despertado a todo el distrito de almacenes y más hombres ya corrían hacia ellos. Cruzaron una puerta lateral que Caleb había planeado de antemano y salieron al oscuro patio trasero donde esperaba el coche, justo cuando una ráfaga de gritos y varias sombras salieron detrás de ellos. Caleb empujó a Rachel al asiento y luego se deslizó rápidamente detrás del volante. El coche rugió y salió disparado, mientras varios perseguidores aún intentaban seguirlos durante un trecho. Pero con su conducción magistral y su conocimiento de cada calle estrecha y ruta oculta de la ciudad, Caleb los fue dejando atrás gradualmente, serpenteando por calles desiertas hasta que las luces de los hombres que los perseguían desaparecieron por completo del espejo retrovisor. Pasó un buen rato antes de que Caleb estuviera seguro de que nadie los seguía, y solo entonces redujo la velocidad del coche. Dentro de la cabina no quedaba más que el sonido entrecortado de sus respiraciones y el latido de los corazones que aún no se habían calmado. Rachel miró temblorosa el dispositivo en su mano. Luego soltó una risa que era mitad alivio y mitad pánico. Cuando se dio cuenta de que habían salido y, lo que es más importante, habían traído consigo lo único que podía cambiar todo el juego. Caleb la miró, sus ojos se suavizaron por un breve momento cuando vio que estaba a salvo. Dijo en voz baja que lo había hecho muy bien, que sin ella, todo en ese almacén no habría sido más que un montón de papel sin sentido para él. Y ese raro elogio de un hombre como Caleb reconfortó a Rachel en medio de su temblor, aunque sabía que el camino por delante todavía estaba lleno de peligros esperándolos. Con las pruebas en sus manos, Caleb ya no era un fugitivo. Comenzó a pasar al ataque, y su primer movimiento fue encontrar una manera de contactar a las personas que una vez le fueron leales para poder reconstruir sus fuerzas. Pero esta también era la apuesta más peligrosa, porque después de haber sido superado por Russell una vez, ya no podía estar seguro de quién seguía de su lado y quién ya había sido comprado. Caleb decidió apostar por un hombre llamado Marcus Doyle, un hombre que había estado a su lado desde los primeros días. Alguien que recientemente había cortado el contacto y desaparecido de todas las reuniones, dejando a Caleb dividido entre creer y dudar si Doyle también le había dado la espalda como tantos otros. Organizó un encuentro con Doyle en un lugar discreto, y cuando Rachel preguntó ansiosamente qué pasaría si era una trampa, Caleb solo respondió con una voz tranquila y baja, que a veces, para recuperarlo todo,
Un hombre tenía que arriesgarse una vez, y necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. La reunión se desarrolló bajo una tensión insoportable. Caleb entró con todos los sentidos alerta, preparado para lo peor. Pero lo que sucedió los dejó atónitos a él y a Rachel. Resultó que Doyle no lo había traicionado en absoluto. Al contrario, se había retirado silenciosamente a las sombras en el momento en que percibió el complot de Russell, fingiendo desaparecer para poder proteger su vida y reunir en secreto a las personas que permanecían leales, esperando el momento adecuado para regresar y estar al lado de Caleb de nuevo. Doyle dijo que había intentado encontrar una manera de advertir a Caleb, pero todas las líneas de comunicación ya estaban controladas por Russell, así que se había visto obligado a permanecer en silencio y actuar en secreto. Y nunca había dejado de creer que Caleb estaba vivo y que volvería. En el momento en que Caleb se dio cuenta de que, en medio de un mar de gente traicionera, todavía había un hombre que había mantenido su lealtad intacta. Algo dentro de él se relajó. Agarró con fuerza el hombro de Doyle. Y eso fue todo lo que se necesitó decir entre dos hombres que una vez habían caminado juntos a través de la vida y la muerte. Con el regreso de Doyle y los hombres leales, la fuerza de Caleb se restauró rápidamente, y ahora estaba listo para cobrar las deudas que le debían. Lo primero que hizo fue ocuparse del subordinado que había humillado a Rachel en el club. El hombre que era a la vez uno de los eslabones de Russell y un símbolo del hábito de pisotear a los débiles, algo que Caleb despreciaba por encima de todo. Hizo que su gente encontrara al hombre, y cuando ese hombre, una vez arrogante, fue llevado ante Caleb, toda su habitual fanfarronería desapareció, reemplazada por el temblor de alguien que sabía que había enfadado a la persona equivocada. Caleb no necesitó una violencia excesiva. Solo se sentó allí, repitiendo con calma cada insulto que el hombre le había lanzado a Rachel. Luego le hizo entender fríamente que el mundo que creía estar por encima había cambiado, que la mujer a la que una vez trató como basura ahora estaba protegida por una fuerza que no se atrevía ni a soñar con desafiar, y que a partir de ahora tendría que desaparecer de esta ciudad si todavía quería conservar lo que tenía. El hombre inclinó la cabeza y suplicó, y Caleb simplemente hizo un gesto con la mano para que su gente se lo llevara. Un castigo sin derramamiento de sangre, pero suficiente para aplastar por completo el orgullo arrogante de un hombre que tenía por costumbre intimidar a los más débiles que él. Cuando Rachel se enteró de lo que había sucedido, no sintió una satisfacción odiosa. Lo que sintió fue un extraño alivio, porque por primera vez en su vida alguien se había levantado para exigir justicia por ella, y se dio cuenta de que la aterradora autoridad de Caleb, cuando se usaba donde correspondía, podía convertirse en un escudo para las vidas pequeñas y frágiles que eran pisoteadas todos los días sin que nadie hablara por ellas. El destino parecía decidido a poner a prueba a esas dos personas hasta el final, porque el día en que el Consejo de Líderes del Hampa se reunió para decidir el futuro de Caleb, coincidió con el mismo día en que el hospital programó la cirugía de Lucy. Los dos eventos más importantes en la vida de ambos se habían visto forzados a ocurrir en el mismo momento, colocando a cada uno de ellos en un campo de batalla separado, donde ninguno podía tomar el lugar del otro. Esa mañana, el aire dentro del pequeño apartamento estaba cargado de tensión. Rachel vistió a Lucy con su ropa más limpia, forzando su voz a permanecer tranquila, mientras le decía a su hermana que hoy los médicos la ayudarían a mejorar, para que más tarde pudiera correr y jugar todo lo que quisiera e ir a ver el océano como siempre había soñado. Lucy levantó sus grandes ojos redondos para mirar a su hermana. Luego miró a Caleb, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. La niña dijo inocentemente que no tenía miedo porque tenía a su hermana y a él a su lado. Y esa frase pura hizo que ambos adultos se dieran la vuelta para ocultar la emoción que crecía en su interior. Caleb se acercó, le puso la mano en el pelo a la niña con un gesto torpe, pero tierno. Luego le dijo a Lucy con una voz raramente suave que tenía que ser buena y fuerte, y que cuando despertara, todo estaría mucho mejor. Después de llevar a las dos hermanas al hospital, Caleb se paró frente a la puerta de la sala de espera,
Y este fue el momento en que tuvo que elegir entre dos lugares donde su corazón quería estar. Por un lado estaba la batalla para reclamar todo lo que había construido durante toda su vida. Por el otro estaban la niña y la mujer que habían reavivado en él una luz que creía apagada. Rachel vio la lucha en sus ojos, y fue ella quien habló primero. Dijo que tenía que irse, que si no se presentaba ante el consejo hoy, todos los sacrificios que ambos habían hecho no tendrían sentido, que Russell ganaría y nunca los dejaría vivir en paz. Le tomó la mano, sus ojos rojos pero su mirada firme, y dijo que se quedaría allí con Lucy, que este era su campo de batalla, mientras que el mundo exterior era el suyo, y cada uno de ellos tenía que luchar donde le correspondía. Luego se encontrarían de nuevo cuando todo hubiera terminado. Caleb la miró durante mucho tiempo, una tormenta de cosas no dichas en sus ojos. Luego asintió levemente. Le dijo que, pasara lo que pasara, tenía que informarle de inmediato. Había asignado hombres de confianza para proteger el hospital en secreto, asegurándose de que ni una sola persona de Russell pudiera acercarse a las dos hermanas. Justo antes de darse la vuelta, Caleb se detuvo, y en un gesto que ni él mismo esperaba, apretó ligeramente la mano de Rachel como una promesa silenciosa. Luego dijo que volvería, no que podría, sino que absolutamente lo haría. Cuando su sombra desapareció más allá de las puertas del hospital, Rachel se dio la vuelta y se sentó en el largo banco del pasillo, con las manos fuertemente entrelazadas, y comenzó su propia batalla. Una batalla sin disparos ni puños, solo la insoportable espera y las oraciones susurradas por la pequeña vida que yacía detrás de la puerta del quirófano. Al mismo tiempo, en el coche que aceleraba por el corazón de la ciudad, Caleb estaba sentado en silencio, su rostro endurecido como la piedra. En el bolsillo de su abrigo estaba el dispositivo que contenía todos los crímenes de Russell, el arma por la que había pagado con sangre. Y cuanto más se acercaba al lugar donde se reunía el consejo, más fríos y agudos se volvían sus ojos, porque sabía que en las próximas horas o lo recuperaría todo o lo perdería todo por completo. Y esta vez no había vuelta atrás para nadie. Mientras Lucy había sido llevada al quirófano y la luz que señalaba que la cirugía estaba en marcha brillaba en rojo sobre la puerta, Rachel estaba sentada en el pasillo silencioso, completamente inconsciente de que mientras se entregaba a la oración por su hermana, el peligro se acercaba silenciosamente. Después de descubrir que su bóveda de datos había sido violada y adivinar que Rachel era el eslabón crucial que había ayudado a Caleb, Russell había decidido hacer su último movimiento desesperado. Creía que si podía hacerse con el control de esta mujer, tendría un rehén en sus manos para obligar a Caleb a doblegarse ante él justo en la reunión del consejo. Apareció en el pasillo del hospital con varios de sus hombres, todavía con su apariencia pulcra y cortés. Pero sus ojos ahora llevaban la locura de un hombre que sabía que estaba al borde del colapso. Russell se acercó y se sentó junto a Rachel, hablando en voz baja y llena de amenaza, diciendo que ella era realmente una mujer interesante, que había rechazado su generosa oferta solo para ayudar a su enemigo a desenterrar cosas que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Rachel se puso rígida, pero no dejó que su miedo se mostrara. Solo respondió fríamente que no le tenía miedo, que había hecho lo que creía correcto y que no se arrepentía. Russell soltó una risa baja. Dijo que su coraje era admirable, pero también muy estúpido. Luego se inclinó más y bajó la voz, diciéndole que ahora tendría que ir con él obedientemente, porque si armaba una escena en un lugar tan público, solo complicaría más las cosas. Luego insinuó que sabía exactamente dónde estaba su hermanita dentro de este edificio. Esas palabras hicieron que la sangre en el cuerpo de Rachel pareciera congelarse. Pero en ese mismo momento, de repente recordó a Caleb diciéndole que había asignado gente para proteger este lugar en secreto. Y efectivamente, justo cuando uno de los hombres de Russell estaba a punto de acercarse, dos hombres desconocidos vinieron silenciosamente desde el otro extremo del pasillo y se interpusieron entre Rachel y el grupo de Russell, haciendo que Russell se detuviera en seco y se diera cuenta de que Caleb había anticipado este movimiento. Un tenso enfrentamiento se desarrolló en silencio,
allí mismo en el pasillo del hospital. Nadie se atrevió a hacer un movimiento imprudente porque este era un lugar público. Y Russell, furioso como estaba, entendió que no podía actuar abiertamente. Apretó los dientes, miró a Rachel y dijo que esto no había terminado. Que incluso si estaba protegida hoy, no cambiaría el resultado allá afuera. Pero lo que Russell no esperaba era que Caleb, de camino al consejo, había ordenado inmediatamente que el coche diera la vuelta tan pronto como recibió la noticia de que Russell había aparecido en el hospital, arriesgando todo su futuro para volver corriendo a proteger a Rachel, porque para él ahora, la vida de la mujer que le había dado su confianza y la niña que había calentado su corazón importaban más que cualquier trono. Cuando Caleb entró en el pasillo del hospital con un rostro tan frío como el hielo, todo el espacio pareció quedarse quieto. Russell se dio la vuelta y por primera vez un destello de pánico apareció en sus ojos, porque no podía creer que Caleb se atreviera a abandonar la reunión fatídica para volver aquí. Los dos enemigos jurados se enfrentaron y Caleb habló con una voz profunda y fría, diciendo que si Russell se atrevía a tocar un solo pelo de la cabeza de Rachel o de la niña, no habría lugar en esta tierra lo suficientemente lejos para que se escondiera. Russell intentó salvar lo que quedaba de su compostura. Soltó una risa débil y dijo que Caleb había cometido un error fatal al perderse la reunión, que ahora el consejo le entregaría todo a él. Pero Caleb solo respondió con calma con una frase que hizo que el rostro de Russell se pusiera pálido, preguntando quién le había dicho que se la perdería, y diciendo que a veces, para tender una trampa perfecta, un hombre tiene que hacer creer a la presa que ya ha ganado. Resultó que todo el movimiento de Caleb había sido calculado hasta el más mínimo detalle, porque mientras Russell concentraba sus fuerzas en organizar el intento de secuestro en el hospital y se sentía seguro de que Caleb estaría ausente, los hombres de Caleb y Doyle habían llevado silenciosamente las pruebas al lugar donde se reunía el consejo y habían retrasado la sesión hasta el momento exacto. Una vez que Caleb estuvo seguro de que Rachel y Lucy estaban a salvo bajo la protección de su propia gente, ordenó a Doyle que asegurara a Russell. Luego condujo directamente al salón donde esperaban los líderes del Hampa, con los hombres de Doyle arrastrando a un Russell cautivo, que se había quedado rígido de la conmoción al darse cuenta de que había caído en la misma trampa que creía estar tendiendo. El salón era una vasta sala donde los hombres más poderosos del Hampa de la región se sentaban alrededor de una larga mesa. Y cuando las pesadas puertas se abrieron de par en par, todos los ojos se volvieron hacia Caleb mientras entraba con la presencia de un rey que regresa a reclamar su trono, sin rastro del hombre que una vez fue abandonado en un sótano de estacionamiento. Russell, escoltado detrás de él, intentó salvar la situación acusando en voz alta a Caleb de haber perdido la cabeza, de no tener la mente lo suficientemente clara para liderar, de no ser apto para ostentar el poder, y afirmando que él mismo era quien merecía tomar el relevo. Algunos miembros del consejo que ya habían sido influenciados por Russell comenzaron a murmurar, pero Caleb no se inmutó. Se situó en el centro de la sala, colocó el dispositivo con los datos sobre la mesa y comenzó a proyectar todo lo que Rachel había decodificado. Cada flujo de dinero sucio, cada soborno, cada nombre de un funcionario y policía comprado apareciendo uno tras otro ante todo el consejo. Su voz resonó, fría y poderosa, mientras exponía que el verdadero traidor no era otro que Russell Vane, el hombre que había purgado silenciosamente a la gente leal, el hombre que lo había drogado y derribado para robar el poder. Y lo más importante de todo, señaló la vieja pintura que Rachel había descubierto y dijo cada palabra con peso, declarando que Russell era el que estaba detrás de la muerte de su hermano menor todos esos años atrás. Todo el salón se estremeció. Los murmullos de momentos antes se convirtieron en indignación, porque en su mundo, por muy despiadados que fueran, la traición desde dentro y apuñalar a un hermano por la espalda seguían siendo pecados que no podían perdonarse. Russell sintió que el tablero se había vuelto completamente en su contra. En pánico, gritó que todo era falso, que Caleb había montado todo para incriminarlo,
y en su desesperación se abalanzó imprudentemente sobre el dispositivo en la mesa, tratando de destruir las pruebas. Pero Caleb ya había anticipado ese movimiento desesperado. En un movimiento decisivo, detuvo la mano de Russell, lo sometió con frío control y sin un solo movimiento desperdiciado, obligándolo a arrodillarse justo delante de todo el consejo. La resistencia de Russell se extinguió cuando varios otros líderes también se pusieron de pie, sus ojos ya dictando el veredicto. Uno de los líderes más antiguos, un hombre respetado por todo el consejo, se levantó lentamente y declaró que la verdad era demasiado clara, que Russell Vane había cometido la ofensa más prohibida y enfrentaría las consecuencias que merecía. Al mismo tiempo, que afirmaba que Caleb seguía siendo el único hombre digno de ocupar su posición. Russell fue escoltado bajo las miradas despectivas de todos los presentes. Todo el poder y las intrigas que había pasado años construyendo se derrumbaron en ruinas en un solo momento. Y cuando miró hacia atrás a Caleb con ojos llenos de odio e incredulidad, Caleb solo respondió con la mirada tranquila de un hombre que había reclamado justicia para su hermano muerto. Un castigo que no necesitaba sangre y que aún así aplastaba por completo a quien había causado tanto dolor. Tan pronto como todo en el consejo se resolvió y Russell fue escoltado, Caleb no se demoró ni un segundo más para saborear su victoria. Salió corriendo del salón con un solo pensamiento en su mente. Tenía que volver con Rachel y Lucy, porque para él ahora, el trono que acababa de reclamar no era tan importante como las noticias de ese quirófano. Al mismo tiempo en el hospital, Rachel seguía sentada en el pasillo con las manos fuertemente entrelazadas. La luz roja sobre la puerta del quirófano había estado encendida durante horas que parecieron una vida entera, y cada minuto que pasaba era otro minuto en que su corazón se aplastaba entre la esperanza y el miedo. Había rezado hasta quedarse sin palabras. Había recordado cada sonrisa, cada pequeña frase inocente que su hermana había dicho. Y se dijo a sí misma que si había algún milagro en este mundo, por favor que se le concediera a la pequeña niña que luchaba detrás de esa puerta. En el mismo momento en que Caleb entró en el pasillo del hospital y se encontró con la mirada de Rachel, la puerta del quirófano se abrió lentamente y el doctor salió, bajándose la mascarilla para revelar una sonrisa cansada pero cálida. Dijo que la cirugía había ido muy bien, que Lucy había superado el momento más peligroso y que ahora se recuperaría lentamente, que con los cuidados adecuados podría vivir una vida sana y normal como los demás niños. Por un segundo, Rachel se quedó helada como si no pudiera creer lo que había oído. Luego, cuando esas palabras realmente calaron en su mente, rompió a llorar. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes a todas las que había derramado en todos los años anteriores. Eran lágrimas de un alivio abrumador, de una felicidad que nunca se había atrevido a soñar. Sus piernas cedieron por el agotamiento y la emoción. Y fue Caleb quien se adelantó a tiempo para atraparla, dejándola apoyarse en él y llorar la carga que había estado presionando sus hombros durante tanto tiempo. Él no dijo nada. Solo la rodeó silenciosamente con sus brazos y la sostuvo firme. Y en esos brazos, por primera vez después de todos esos años de forzarse a ser el apoyo de alguien más, Rachel se permitió ser débil. Se permitió apoyarse en alguien. Cuando la ola de emoción finalmente se calmó, Rachel levantó el rostro para mirar a Caleb, y a través de sus lágrimas preguntó si todo afuera estaba bien, si había recuperado lo que le pertenecía. Caleb asintió levemente. Le dijo que Russell había pagado por todo lo que había hecho, que finalmente se había hecho justicia. No solo para él, sino también para el hermano menor que había perdido hace tantos años. Los dos se quedaron allí en el pasillo del hospital. Uno acababa de reclamar un imperio entero, la otra acababa de conservar la vida más preciosa de su mundo. Y se dieron cuenta de que los dos campos de batalla que parecían separados, en realidad, siempre habían estado estrechamente unidos, porque la victoria de ninguna de las dos personas podría ser completa sin la otra. Un poco más tarde, cuando se les permitió visitarla, Rachel se acercó suavemente a la cama del hospital, donde Lucy dormía plácidamente. El rostro de la niña todavía estaba pálido, pero la mirada exhausta y dolorosa de los últimos días
se había desvanecido, reemplazada por la calma de un sueño profundo y reparador. Caleb se quedó en silencio detrás de ellos, observando a las dos hermanas con una emoción que crecía poderosamente en su pecho. Y se dio cuenta en silencio de que el pequeño hogar en el que había entrado accidentalmente esa noche fatídica se había convertido ahora en lo que más quería proteger en el mundo. Los días que siguieron pasaron como un nuevo y suave capítulo en la vida de Rachel, una vida que no había conocido casi nada más que tormentas. Porque Caleb, ahora con su poder y posición completamente restaurados, arregló todo en silencio para asegurarse de que las dos hermanas nunca más tuvieran que vivir en la necesidad o el miedo. Se hizo cargo de todos los costos del tratamiento y la recuperación de Lucy, asegurándose de que la niña fuera atendida por los mejores médicos. Pero lo hizo todo en silencio y con cuidado, sin convertirlo nunca en un favor por el que Rachel tuviera que estar agradecida o sentirse en deuda con él. Cuando Rachel dijo tímidamente que no sabía cuándo podría devolverle todo lo que había hecho por ella y su hermana, Caleb solo negó con la cabeza y respondió con una voz cálida y baja que era ella quien le había dado mucho más, porque la noche que lo sacó de ese sótano no solo le había salvado la vida, también había salvado algo dentro de él que había estado muerto durante mucho tiempo. Admitió que durante años había vivido como una sombra fría, sin creer ni en la bondad ni en la existencia de personas dispuestas a dar sin calcular, hasta que la conoció a ella, una mujer que no tenía nada en sus manos excepto un corazón honesto, y que aún así se atrevió a rechazar una fortuna entera para mantener su conciencia intacta. Dijo que ella le había enseñado algo que toda una vida de lucha en el hampa nunca había podido enseñarle, que la dignidad de una persona no se encuentra en cuánto poder o dinero tiene, sino en lo que logra conservar cuando se ve acorralada. Entre los dos, un sentimiento había comenzado a crecer en silencio, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había comenzado. No era un amor que ardiera apresuradamente, sino un vínculo alimentado por los peligros que habían sobrevivido juntos, por los momentos vulnerables que habían compartido, por el entendimiento silencioso entre dos personas que una vez creyeron que estarían solas hasta el final de sus vidas. Había tardes en que Caleb pasaba por el pequeño apartamento, ahora reparado y más cálido, y se sentaba en silencio a escuchar a Lucy hablar de la escuela. Y Rachel se daba cuenta de que el hombre que una vez hizo temblar a toda la ciudad había encontrado la paz en las cosas muy simples que nunca había tenido. Una vez, cuando los dos estaban juntos junto a la ventana, mirando la ciudad mientras se encendían sus luces y Lucy dormía profundamente, Caleb se giró ligeramente y miró a Rachel durante un largo rato. Sus dos ojos ya no tenían la agudeza helada de un jefe, sino la mirada cálida de un hombre que aprecia lo precioso que tiene delante. Dijo en voz baja que toda su vida había estado acostumbrado a que la gente se le acercara por miedo o por beneficio, y nunca había sabido lo que se sentía tener a alguien que lo mirara como un ser humano corriente hasta que ella apareció. Rachel levantó la vista. Su corazón latía con un ritmo que pensó que ya no podría sentir después de tantos años, y respondió que ella tampoco había pensado nunca que encontraría un lugar en el que apoyarse en medio de esta vida difícil. Ninguno de los dos se apresuró a nombrar el sentimiento que crecía lentamente entre ellos, porque ambos entendían que algunas cosas preciosas necesitan ser sostenidas con delicadeza y permitirles florecer a su propio tiempo. Pero, en el momento en que su mano tocó ligeramente la de ella junto a esa ventana, ambos supieron en silencio que se había abierto una nueva puerta. Un comienzo que dos personas que habían sufrido demasiadas pérdidas ahora merecían recibir después de todo lo que habían pasado para encontrarse. Pasaron muchos meses. El duro invierno de ese año había dado paso a días más cálidos, y Rachel ahora estaba de pie en una playa barrida por el viento, viendo a Lucy correr y saltar por la arena con el color floreciendo de nuevo en sus mejillas. Su risa brillante se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, justo como el sueño inocente que una vez le contó a un hombre extraño en esa noche fatídica. Caleb estaba de pie junto a Rachel. Ya no era el jefe frío que toda la ciudad temía, sino simplemente un hombre que había encontrado la paz junto a las personas que amaba.
Y mientras observaba a las dos hermanas jugar, una verdadera sonrisa apareció en ese rostro una vez endurecido por las intrigas y la pérdida. El tipo de sonrisa que el dinero y el poder nunca habían podido comprarle. Su historia, la de una camarera pobre y un jefe poderoso, dos personas que parecían separadas por un abismo, los había unido y les había permitido salvarse mutuamente, no a través de la riqueza o el estatus, sino a través de la bondad y la honestidad más simples del corazón humano. Y ese es también el mensaje que esta historia quiere dejar, que la dignidad de una persona nunca se mide por el dinero en su bolsillo o la posición que ocupa en la sociedad, sino por las decisiones que se atreve a tomar cuando se ve acorralada, por si todavía puede aferrarse a la bondad y la honestidad cuando todo la empuja a rendirse. Rachel podría haber vendido su conciencia a cambio de una salida fácil, pero eligió mantener su dignidad. Y esa elección no solo no le costó todo, sino que también le trajo una nueva vida, un hogar y un amor que nunca se había atrevido a soñar. La vida a veces nos pondrá a prueba con las circunstancias más crueles, pero recuerda siempre que la bondad dada desde el corazón nunca es en vano. E incluso el acto de bondad más pequeño puede encender una llama que cambia una vida entera, tanto para la persona que la recibe como para la persona que la da. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dejado algo en qué reflexionar, por favor presiona el botón de me gusta y comparte este video con más personas. Y suscríbete a nuestro canal para que cada día puedas escuchar más historias significativas que conmueven el alma. Nos encantaría saber cómo te sientes acerca de la historia que acabas de escuchar. Así que por favor no dudes en dejar un comentario compartiendo las emociones más profundas de tu corazón, porque cada palabra que compartes es una preciosa fuente de aliento para nosotros. Gracias por escuchar hasta el último momento. Que tú y tus seres queridos siempre tengan abundante salud, vivan en paz y estén llenos de alegría en cada día que pasa. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en las próximas historias.